Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me confirma si puede ver mi pantalla, por favor? Y si me escuchan bien. Sí, podemos verlo y escucharlo. Ya, muchas gracias. ¿Qué es eso? Ya. A ver. Ya, buenas noches. Continuando entonces con la clase. Una disculpa por el día de ayer, no pude pasar clase por un motivo de fuerza mayor, pero hoy, sábado 24, la concluimos. Con lo que teníamos programado, curvas circulares simples. Un momento. Ahí está. Entonces, lo que hemos visto ha sido, en primera instancia, la selección de ruta, el método del compás, con el cual ustedes han trazado los trazos preliminares desde el punto origen hasta el punto destino. Con el método de Bruce, ustedes han hecho una evaluación de las rutas para ver cuál es la que les conviene. Depende a una longitud, al criterio de menor longitud resistente y menor pendiente general. Luego hemos pasado al trazo definitivo, el cual era un mejoramiento para no exceder, en nuestro caso, esto está mal, la pendiente máxima del 7%. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo hemos visto. ¿Alguien tiene alguna duda antes de avanzar? Sí, usted tengo una duda sobre cómo se podía hallar eh, las pendientes que eran mayor a la pendiente mínima que tenemos. Eso no me quedó muy claro, como en los desniveles por exceso de pendiente. Eso no me quedó muy claro, porque hay pendientes que son negativas y otras que son positivas, pero que son mayores a la pendiente mínima que no debemos pasar. ¿Eso se restan o se suman porque son con signos negativos y positivos? En primera instancia, eso solamente va a ser para el ejercicio que les dé el ingeniero. Recuerden que en los trazos que deben hacer para el proyecto, ninguno debe exceder en la pendiente máxima del 7%, es por eso una máxima, es el tope. En cambio, lo que tú me estás diciendo es aquí, ¿cierto? En algún caso determinado que puede hacer, digamos un menos 14, ¿cierto? Menos 14,167. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Hemos excedido la pendiente, un exceso de pendiente. Y cada vez que tengamos un exceso de pendiente, aplicamos esta fórmula. Bueno, para ese caso, ¿cómo era? La longitud, L sub I y P sub I. LI que se refiere a la longitud del tramo en cuestión. En este caso podemos tomar unos 120 como ejemplo, ¿cierto? Entonces, 120 multiplicado, entre paréntesis, como estamos hablando de pendientes, lo dividimos sobre 100 para obtener el valor decimal y una resta, ¿cierto? Pendiente del tramo en cuestión, en este caso, digamos, menos 14. Menos 14,167. Que sigue menos la pendiente recomendada o la pendiente máxima. Acá la pendiente recomendada menos, un rato, una disculpa por el trazo, creo que no estoy diciendo. Menos la pendiente recomendada que era el 7%. Entonces, si hemos excedido en la pendiente, usamos esa casilla. ¿Todo bien? Entonces, ¿aquí qué estás haciendo? No estás restando, estás haciendo una suma. Menos y menos, esto se va a sumar. Así que, ¿qué les he dicho? No lo decía en la fórmula, pero acá debería haber un valor absoluto para que exista esa diferencia. Con lo cual, 14,167 menos 7, ahora sí lo estamos restando, ¿cierto? Y tendremos un valor muy diferente al que hubiéramos obtenido hace un momento, menos 14 y menos 7. No sé si he respondido tu pregunta. Entonces ponemos valor absoluto. Sí, un valor absoluto. Si fuera en caso contrario, y esto sería 14,167, ¿cierto? Entonces, como tal, la pendiente máxima ya ha sido superada. Entonces aquí simplemente poníamos 14,167, pero hay un problema,
si avanzo con esa misma idea de que aquí no hay un valor absoluto y me encuentro con una pendiente negativa. Al ser negativa, por los símbolos se van sumando, ¿cierto? No hay esa diferencia como tal que se le expresa acá. Que la pendiente del tramo en cuestión, P sub I, reste a la pendiente recomendada. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces pongo valor absoluto cuando hay una pendiente negativa. Sí. Ponle un valor absoluto para en el desglose del procedimiento tengas un menos 14 aquí y no vaya a pensar mal el ingeniero que has copiado de algún lado o algo así. Entonces ponle un valor absoluto para que exista esa diferencia de la pendiente P sub I del tramo en cuestión menos la pendiente recomendada o pendiente máxima que se ha especificado en el trabajo práctico. Y si tengo más de 3 pendientes que superaron al mínimo, los tengo que sumar. Sí, entonces aquí tienes un valor, es un valor tal. Otro caso que puede hacer aquí tienes otro valor. Y aquí. Entonces, estas son valores positivos en ida. Vuelves a sumar esto. Longitud virtual o resistente en ida va a ser igual a la longitud horizontal real, esta 590,714, inverso al coeficiente de tracción, 21, que le corresponde a un camino de tierra, por la sumatoria de desniveles, desniveles de ida, 35, más, y aquí sumas todo eso, ¿verdad? Para no estarlo poniendo aquí, como ya tienes todas esas veces, si aquí te sale 3.4, entonces aquí lo pones 3.4, el siguiente un 2.2, algo así, entonces aquí más 2.2, y así sucesivamente. Sumatoria de desniveles, más todo el resto. Solo para aquellos tramos en los cuales la pendiente ha sobrepasado la pendiente recomendada o pendiente máxima. Ya, ¿se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Lo estuve haciendo mal. Ya veo. Entonces estamos bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente capítulo? Ya, entonces nada. Por lo tanto, se ha completado el método de Compras, el método de Bruce, y para el trazo definitivo ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, en curvas circulares simples, entrando al capítulo de curvas horizontales, ahora lo vemos. Ya, en un inicio. Ustedes hasta este punto ya deberían tener el trazo definitivo. Entonces, ¿cómo no? Iniciamos en el punto A, punto origen. Avanzamos en una tangente hasta el punto de intersección 1. Avanzamos en otra tangente hasta el punto de intersección 2. Y sucesivamente unos 4 puntos de intersección mínimos que se les está pidiendo para el proyecto. Desde el último punto de intersección avanzamos hasta el punto destino D. De aquí se les ha pedido que acá tengan el azimut. Este semestre les pedí el azimut, no el rumbo. Entonces tiene la distancia horizontal entre los tramos, del punto A al punto de intersección 1, distancia horizontal, listo. Y un extra que tienen el azimut, para cada uno, ¿cierto? Acá, distancia horizontal, azimut, y sucesivamente. Ya. Entramos con curvas circulares simples, anotaríamos lo mismo. Tengo la distancia horizontal desde el punto origen A hasta el punto de intersección 1, que son 300 metros. Desde el punto de intersección 1 hasta el punto de intersección 2. Tengo la distancia horizontal, que va a ser los 550.
Desde el punto de intersección 2 hasta el punto destino B, tengo una distancia horizontal de 183 metros. Estas distancias horizontales me van a servir en el capítulo de curvas circulares simples. Y algo más que puedo sacar del trazo definitivo son los ángulos de flexión. El ángulo de flexión es el ángulo formado entre la recta de tangente de entrada y la recta de tangente de salida. Aquí, por ejemplo. Ya. Entonces, el ángulo formado entre esta recta del punto A al punto de intersección 1, que en la prolongación de esa recta tengo un ángulo formado con la tangente de salida, por decirlo así, de 68 grados. 68 grados, muy bien. Entonces, para el siguiente PI hago lo mismo. En la prolongación de esa recta y la intersección con la tangente de salida respecto al punto de intersección 2, tangente de entrada, tangente de salida. Ese ángulo formado saldrá un ángulo de flexión, ustedes lo van a medir con el transportador, digamos 57 grados, y así sucesivamente hacen para los 4 PIs que tengan, como mí. Muy bien, esos datos van a ser muy importantes. Y como ejemplo hacemos el punto de intersección 1, que tenemos una tangente, una longitud en recta de entrada, desde el punto A hasta el punto de intersección 1 de 300 metros, y un ángulo de flexión para el PI de 68 grados. Anotamos los datos. Los datos de entrada. Ya. Velocidad del proyecto ya lo hemos definido en la primera clase, que va a ser de 40 kilómetros por hora. Un dato conocido, peralte máximo todavía no. Y el ángulo de flexión respecto al punto de intersección 1, tengo un ángulo de flexión de 68 grados. Muy bien. Me falta ahora el peralte máximo. Voy a usar la siguiente tabla. Entonces, valores máximos para el peralte y la fricción transversal. ¿Qué me dice? Que para caminos de velocidades de proyecto entre 30 a 80 kilómetros por hora, ahí es donde se encuentran los 40 kilómetros por hora, me está recomendado un peralte máximo del 7%. Entonces, y es un dato conocido. Y el coeficiente de fricción transversal, ese es un coeficiente, será determinado por esta fórmula. 0,265 menos la velocidad específica, ahora vemos eso, dividida entre 602.4. Muy bien, entonces ya tengo los datos de entrada, velocidad de proyecto 40 km por hora, peralte máximo del 7%, ángulo de flexión de 68 grados. Una pregunta, no les dije. ¿Ya entraron a curvas circulares simples? ¿O siguen Estábamos conociendo lo que es, digamos, las partes de una cuerda, digamos, de un círculo. Estamos introduciéndonos ahí. Punto de tangente, punto, así más o menos. Ah, ya. Entonces, Sin vamos sobre esa gráfica. Ya, comenzamos por eso. En total hay unos 5 elementos, que son la tangente, la longitud de curva, externa, M, ordenada media, y C sub L, cuerda larga. Bueno, hasta aquí están 5. Un elemento extra que aquí me he olvidado trazarlo, a ver. Digamos algo así. Ya. Este que va a ser el sexto, ¿cuál es el radio? Que viene perpendicular a la tangente de entrada y perpendicular a la tangente de salida. Me sé que lo han visto. Entonces, 6 elementos.
extra de unos puntos muy importantes, los cuales son el principio de curva y el principio de tangente, donde inicia y donde termina la curva. La tangente es la distancia medida entre el principio de curva y el principio de intersección y es simétrico. Desde el principio de intersección hasta el principio de tangente también está la tangente, si valga la redundancia. La longitud de curva, al ser un radio, bueno, por un radio voy a obtener una curva, un arco. Entonces, mediante ese arco definido respecto a un radio, se dibuja la longitud de la curva que inicia en el principio de curva y termina en el principio de tangente. La externa es la distancia medida desde el punto de intersección hasta el punto medio de la longitud de curva. Ordenada media, bueno, antes, cuerda larga, la longitud en recta desde el principio de curva hasta el principio de tangente. Y la ordenada media es la distancia desde el punto medio de la longitud de curva hasta el punto medio de la cuerda larga. Muy bien. Entonces son los 6 elementos que vemos. Y para todos los elementos pueden ser calculados. Ya. Antes de eso, iniciamos con un radio mínimo que se refiere en primera instancia a una velocidad específica. Nosotros por ahora tenemos una velocidad de proyecto. Y les va a decir esto de que para trabajar en una curva, lo que se hace es trabajar con una velocidad específica, la cual es mayor a la velocidad en un tramo recto. Por lo cual manejamos el siguiente criterio. Está bien ahí. Tal vez no se ve muy bien. Ahora sí. Entonces tengo, cuando la longitud en recta es menor a 400 metros, que se refiere a esta, longitud en recta, en este caso, desde el punto A hasta el punto de intersección 1, 300 metros. Si esa distancia es menor a 400 metros, entonces mi velocidad específica será igual a la velocidad de proyecto. Si la longitud en recta se encontrará entre 400 y 600 metros, entonces la velocidad específica será igual a la velocidad de proyecto, en este caso 40 km por hora más 5. Entonces aquí tendría que trabajar con 45 km por hora. Siguiente caso, que si la longitud en recta es mayor a 600 metros, entonces la velocidad específica será igual a la velocidad de proyecto más 10. Acá estoy trabajando con 50 km por hora. Y aquí está bien. La velocidad específica de 40 km por hora. ¿Eso por qué? Porque la longitud en recta se encuentra menor a 400, ¿cierto? Entonces manejamos este mismo criterio, que la velocidad específica es igual a la velocidad del proyecto. Por lo cual se mantiene los 40 km por hora. En caso contrario, para la siguiente. Entrando a la siguiente curva, entonces la longitud en recta es de 550 metros. Muy bien, y la velocidad ha cambiado a 45 km por hora. Y vemos por qué. Si la longitud en recta se encontraba entre los 400 a 600 metros, 550, estamos bien. Entonces la velocidad específica va a ser igual a la velocidad del proyecto más 5. 45 en este caso de la siguiente curva le corresponde. Muy bien. Pero no estamos trabajando para esa. Tenemos una longitud en recta de 300 metros. Trabajamos con una velocidad específica de 40 km por hora. Ya. Todos los elementos necesarios, incluyendo los datos, bueno, desde la velocidad y los datos, y ya han sido introducidos. Ahora procedemos a hacer el cálculo. Iniciamos con el radio mínimo de la curva. La fórmula es la siguiente. Es igual a la velocidad específica al cuadrado sobre 127 multiplicada por el peralte máximo más el coeficiente de fricción transversal máximo. Velocidad específica la conozco. 40 km por hora. 127 es una constante, peralte máximo del 7%.
ya es un valor conocido también. Coeficiente de fricción transversal máximo. Digamos que aquí, que para un camino entre 30 a 80 kilómetros por hora le corresponde 7% de peralte máximo, y el coeficiente de fricción transversal debe ser obtenido por esta fórmula, que es la misma que está copiada. Entonces, 0.265 menos la velocidad específica, 40 kilómetros por hora, dividido entre 602.4. Muy bien, y obtenemos un factor de coeficiente de fricción transversal de 0,199. Ya. Bueno, aquí les voy a pedir que reemplacen en la calculadora si es que lo tienen. A ver, aquí también lo voy a hacer. Radio mínimo. Vamos a obtener este valor. Es igual a la velocidad específica, 40 kilómetros por hora. Sobre 127 multiplicado por el peralte máximo, 7%. 7%, pero al estar en porcentaje lo dividimos sobre 100. Ya. Más el coeficiente de fricción transversal máximo, 0,199. Ya, listo. ¿Me confirman si el valor es el correcto o el incorrecto? A ver, les ayudo. Ya. A ver, me dicen, le sale el valor 46,834. Sí o sí. Ya. A ver, tal vez lo redondeo en alguna parte. 46,904. 834. Tal vez algún lugar esté trabajando con un redondeado. Velocidad 40 al cuadrado, dividido entre 127 por el peralte máximo de 7 sobre 100 más. 46,834 era algún valor. Ah, ya. Está bien. Cambio si lo redondeo con redondear con decimales. Con decimales. Ahora sí, ¿verdad? Es que siempre he estado trabajando con más decimales. Pero al final viene siendo lo mismo. Ya es un radio mínimo. Trabajando con todos los decimales, 46,904 metros. Trabajando con solamente 3, como lo vemos aquí, 46,834. Ya está bien. Este valor es un radio mínimo. No trabajamos con los mínimos. Nosotros trabajamos con un radio adoptado.
este caso, como el radio mínimo es de 46.904, yo puedo trabajar con un radio de 50, por ejemplo, o puede ser, como estaba hace rato, con un radio de 60. Con la tabla no va a salir igual. Ya lo vamos a hacer. 70. Para que sea la 70. Entonces, el radio mínimo 46.904. No trabajamos con un radio que sea inferior a ese, ya que está referente a una velocidad de proyecto y un perate máximo ya definidos. No puedo trabajar con un valor menor, solamente mayores. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con un radio adoptado de 70 metros. Muy bien, ya tengo el radio. Entonces, en los elementos, pasamos a los elementos. El primero ya ha sido determinado, 70 metros. Acá se encuentra la tangente, la cuerda larga, la tangente, la cuerda larga, desde el principio de curva, una línea recta hasta el principio de tangente, la externa y la ordenada media, la longitud de curva abajo. Entonces la forma, aquí simplemente lo vemos, que la tangente es igual, al radio. Una vez que ya ha sido definido el radio adoptado, trabajamos con ese radio de 70. Tangente es igual al radio de 70 metros multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión, 68 grados, dividido entre 2. Ya, y a ver, nuevamente con el afán de verificar el resultado, vamos a hacerlo. Tangente es igual al radio de 70 por la tangente del ángulo de deflexión de 68 grados dividido entre 2. Y esto le sale el mismo, ¿verdad? A ver si me ayudan con el cálculo. Ya está bien. Entonces la tangente está verificada. Acá con el radio, por trabajar con más decimales, hemos obtenido un resultado algo diferente. Entonces verificamos los 47,216. Y para el siguiente lo propio, ¿cierto? 2 por radio de 70, seno del ángulo de deflexión de 68 grados, anoto 68 dividido entre 2 y debía obtener este valor. Externa es lo mismo. Está definida por esta fórmula. Tangente, en este caso 47,216, ojo, por la tangente del ángulo de deflexión 68 grados dividido entre 4. Ordenada media, que es igual al radio, 70 metros, por paréntesis, corchete, 1 menos coseno, ahora paréntesis, ángulo de deflexión de 68 dividido entre 2. Y obtendrían esos valores. A ver qué será. Ya. Bueno, un detalle, cuando les pase esta planilla en el Classroom, ese trabaja con lo que es en radianes. Entonces, para lo cual simplemente está aquí puesto, ustedes trabajen normal como hace un momento lo han hecho. Radio de 70 por tangente del ángulo de deflexión de 68 grados. El hecho de que esté aquí solamente radianes es porque en ese tiempo no sabía todavía cómo configurarlo, así que añadí una casilla que me dijera que está en radianes. Como ya hemos verificado la tangente, ¿qué pasa si pongo 68 grados? Menos 43. Entonces, desde topografía hemos aprendido que no trabajamos con radianes, sino con degrees, que son los grados. Pero solamente para esta tabla de Excel ha sido necesario que trabaje en radianes. Solamente para eso están todos aquellos radianes que van a ver en el PDF que les vaya a pasar. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Entonces con eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos.
falta definir la longitud de la curva. Lo bajamos por acá. Entonces, usamos el sistema cuerda-grado. Hay también el sistema arco-grado. Tal vez no han visto esto todavía con el ingeniero. Por el sistema cuerda-grado, la longitud de curva está definida por esta fórmula. Longitud de curva, entonces, es igual a cuerda por el ángulo de flexión sobre el grado de curvatura. Ángulo de flexión lo conocemos, 68 grados. Grado de curvatura, todavía falta definirlo. Y cuerda también falta definirlo. Unas incógnitas. Grado de curvatura también es una fórmula, que es la siguiente. Para el grado de curvatura es igual 2 por arcoseno de cuerdas, nuevamente aparece ahí, dividido sobre 2 por el radio. Radio, y es un dato conocido, que es hemos tomado un radio adoptado de 70 metros. ¿De acuerdo? Entonces la cuerda todavía falta definirla. Vamos por acá. Y aplicamos el siguiente criterio que el ingeniero ya les va a decir en clases, que es el radio. Está entre 32 a 67 metros, entonces tomamos una cuerda de 5 metros. Que si el radio está entre un rango de 67 menor o igual, el radio menor o igual a 143, tomamos una cuerda de 10 metros. Y si el radio es mayor a 143, asumimos cuerdas de 20 metros. Entonces veamos en dónde nos encontramos. 70 metros, justo ahí. 67 y 143, utilizamos cuerdas que van de 10 metros, de 10 en 10 metros. Muy bien, entonces reemplaza simplemente aquí 2 al coseno de cuerdas, que ahora ya son valores conocidos. 2 al coseno, 10 dividido sobre 2 por el radio, 70. Ustedes tendrían que estar obteniendo este valor. ¿Me confirman, por favor? Ya, sería de esta manera, ¿cierto? 2 por arcoseno seno a la menos 1, lo mismo. Entre paréntesis, cuerdas de 10, dividido entre 2 por 70. ¿Me confirman? Ya, entonces, comprobado. 8 grados, 11 minutos, 31.52 segundos. De acuerdo. Grado de curvatura, ya es un valor conocido. Y las cuerdas también. Entonces, si nuevamente hacen el cálculo, que la longitud de curva es igual a 10 por 68 grados en el ángulo de flexión, aquí está, dividido entre un grado de curvatura de 8 grados, 11 minutos, 31.52 segundos. Tenía que obtener este valor de acá, 83,007. Ya. Sí, debe salir ese valor. Esto por el sistema cuerda-grado. Por el sistema arco-grado el ingeniero maneja, bueno, es otra fórmula. Y es mucho más directa.
Y me dice la fórmula que la longitud de curva es igual a ver pi por el radio multiplicado por el ángulo de flexión, sí, dividido sobre 180 grados. Ahí podemos hacer esa comparación entre el sistema arco grado y el sistema cuerda grado. Entonces pi, lo ponen en su calculadora, tal como saben, por el radio, 70 metros, y esto sí voy a necesitar que me lo calculen. Ángulo de flexión, 68 grados. Y los divido entre 180 grados. Ya. Entonces, no estoy muy seguro si le sale 82 punto algo, 83 punto algo. ¿Me confirman? Le sale 83.078. 83.078. Ya, el cual es un valor similar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el más correcto? Este es el más correcto. Ahora vamos a ver. No pierdan ese valor, 83,078. 3,078. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo pusiera que voy trabajando de cuerdas en 1 metro en 1 metro? Era 0,78, ¿cierto? Ya. Ahora sí nos estamos aproximando más al valor, ¿cierto? 83,077, 0,78. A ver. Entonces, ¿qué obtenemos? Casi el mismo valor, 83,078 por el sistema arco grado. También obteníamos ese valor, 83,078. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo. Ya eso. En lugar de tomar distancias entre, cuerdas que vayan de 10 en 10, estamos tomando de 0.1. 0.1 metro, 0.1 metro, si voy haciendo eso. Pero la verdad es muy minucioso y muy pequeño y bastante tedioso de hacer. Por eso que tomamos, asumimos en función al radio una determinada cuerda. Pero ahora sí ya sabemos cuál es el valor más correcto, es el sistema arco grado. Entonces, mientras más finito es el valor, más nos aproximamos al valor correcto, 83,078. Por ahora trabajamos como nos corresponde. 70 le corresponde trabajar con cuerdas de 10 en 10 metros, 83,007. Ya, muy bien. Ya. Continuado, ya tenemos entonces los 6 elementos. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el replanteo, pero antes necesitamos definir la progresiva hasta el principio de curva, la progresiva hasta el principio de tangente. Y acá sí justamente está eso. Para el replanteo, primeramente calculamos las progresivas. Entonces, ¿cómo obtenemos la progresiva al punto principio de curva? En este caso 1, porque me refiero a un punto de intersección 1. Tengo esta distancia que va desde el punto A hasta el punto de intersección, que son 300 metros. Entonces, a los 300 metros, yo le voy a restar el valor de la tangente, que son 47,216. Por lo tanto, aquí debería obtener una progresiva principio de curva 1, que va en kilometraje. Entonces, kilómetro 0, porque no hemos llegado al kilómetro 1 también, todavía. 300 menos 47,216, debería salir este valor.
kilómetro cero más 252,784. Muy bien, mediante esa diferencia ya obtenemos la progresiva en principio de curva y es lo mismo que es aquí. Progresiva, principio de tangente 1. Entonces, ¿por dónde avanzamos? Por la curva, por el arco. De la progresiva kilómetro 0 más 252,784, tengo que sumarle la longitud de curva y esta va a ser la progresiva hasta el principio de tangente 1. Principio de tangente 1. Y es justamente eso, progresiva del principio de curva 1 más la longitud de curva, que sale kilómetro 0 más 335,791. Ya está. Entonces, estos valores son diferentes, ¿cierto? Este con una progresiva del principio de curva de kilómetro 0, 239,294. En semestres pasados trabajábamos con lo que es con la velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora. Trabajando con una velocidad de proyecto diferente, va cambiando todos los elementos, ya que desde los datos de donde saca todo, ¿verdad? Tangente, cuerda larga, tangente, está relacionado con el radio está relacionado con la velocidad, y la velocidad ha cambiado justamente, así que por eso. Pero la idea sigue siendo la misma. A ver, vamos a utilizar esta misma gráfica. Sí, está bien. Y está bien. De acuerdo, entonces anotamos lo siguiente. Principio de curva, principio de tangente. Tengo la progresiva al principio de curva, que es una diferente. Progresiva al principio de tangente, que también es una diferente. Me encuentro con lo que son subcuerdas y cuerdas. Las cuerdas ya las hemos definido acá. Que vamos a trabajar con cuerdas de 10 metros, ya que nuestro radio era de 70 metros. De acuerdo, entonces en las subcuerdas, al inicio y al final van a ser las únicas dos cuerdas que voy a tener. Entre medio de todo eso voy a manejar cuerdas que vayan de 10 en 10 metros. Entonces, a la progresiva que le corresponde principio de curva, kilómetro 0 más 252,784. Acá. La subcuerda de inicio. Entonces, como cuerda unidad yo trabajo de 10 en 10 metros. Valores inferiores a esa, como puede ser en un caso de entrada. Desde esa progresiva hasta la siguiente, entero decimal, múltiplo de 10. En este caso 252 sería el 260. Acá está. Entonces aquí no es 240, es 200. 260. Entonces, el próximo múltiplo a 10 superior a la progresiva de 252, 260. Mediante esa diferencia de 260 a 252,784, yo tengo una longitud pequeña que será denominada una subcuerda que va del principio de curva 1. ¿Sí? Otra subcuerda de salida. Entonces, una subcuerda de 7,216 metros. Y entre medio voy avanzando de cuerdas de 10 en 10 metros, como les decía. Entonces, 260. Acá vendría la 270. Acá viene la 280. Y así sucesivamente. Finaliza en kilometraje, kilómetro 0 más 335,791.
Muy bien. Entonces, un múltiplo anterior a 10 sería 330, ¿cierto? Entonces, aquí justamente es eso. 335,791. Esta progresiva al finalizar. Múltiplo de 10 anterior. Es un múltiplo de 10 anterior porque trabajo de cuerdas de 10 en 10 metros. Si trabajara de 5 en 5, entonces un múltiplo anterior a 5. Si trabajo de 20 en 20, entonces un múltiplo anterior a 20 y así sucesivamente. De acuerdo, entonces un múltiplo anterior a 330. 335,791 menos 330 sale 5,791 metros. ¿Ya está? Entonces, subcuerdas, dos únicas subcuerdas al inicio y al final. Entre medio yo voy a avanzar de 10 en 10 metros. 60, 70, 80. Acá tendría la 300, esta es la 330. Y esta sería la 320. ¿De acuerdo? Entonces ya está todo. Ahora pasamos a las deflexiones. Para deflexiones tengo las deflexiones por metro, deflexiones por cuerda unidad y deflexiones por subcuerda. La deflexión es ese ángulo formado desde el punto de inicio. Ya, por ejemplo, este punto, principio de curva, hay una pequeña recta que se une hasta la subcuerda de inicio y hay un ángulo pequeño. Entonces, entre ese punto y el otro, el punto que está en la progresiva kilómetro 0, 252,784 y kilómetro 0 más 260, hay un pequeño ángulo. Ese ángulo es la deflexión por subcuerda. Entre esa recta y la siguiente, que ya va de 10 en 10, hay otro ángulo formado que se le llama, que será la deflexión por cuerda unidad. Mientras que la deflexión por metro, desde ahora, solo me va a servir para determinar las deflexiones por subcuerda. Entonces, deflexiones por cuerda unidad, cuerdas unidades de 10 en 10 metros, solamente para esas. Acá tengo esa deflexión. Entre esta recta y la siguiente, también tengo esa deflexión por cuerda unidad y así sucesivamente. Al inicio y al final tengo unas deflexiones que van por subcuerdas. De principio de curva y de principio de tangente. Finalizamos y simplemente es fórmula. Ya. Ya. Entonces, las deflexiones por metro. Deflexión y ojo, es 10 porque estoy yendo de cuerdas de 10 en 10 metros, ¿cierto? Entonces es simplemente ese 10 que va copiado acá. Si fuera de cuerdas de 5 en 5, entonces aquí viene 5, de 20 en 20, acá viene 20, que es igual al grado de curvatura dividido entre 2 por las cuerdas. El grado de curvatura ya está arriba, no me permite subir. Ya es un valor conocido, 2 por las cuerdas. Trabajamos de cuerdas de 10 en 10 metros. Muy bien. Y ustedes deberían obtener este valor, 0 grados, 24 minutos, 34.58 segundos. Deflexiones por cuerda unidad. El grado de curvatura, un valor ya conocido, dividido entre 2. Obtienen este valor de acá. Muy bien. Deflexiones por subcuerdas, al inicio y al final. Perdón. Que la deflexión por subcuerda al inicio, la deflexión de la subcuerda, que va del principio de curva 1, que es igual al valor de esa subcuerda, 7,216 multiplicada por el ángulo de deflexión de esa subcuerda por metro. Muy bien, como les decía, las deflexiones por metro me va a servir para determinar las deflexiones de las subcuerdas. Entonces tengo este valor, 2 grados, 57 minutos, 19,94 segundos. Para la deflexión de la subcuerda de salida, cuerdas, esa cuerda de salida de 5,791, lo copio acá, multiplicada por la deflexión por metro,
0 grados 24 minutos 34.58 segundos. ¿Está bien? De acuerdo. Entonces, entre medio, he ido haciéndolos, ¿cierto? De 10 en 10 metros. Entonces, el siguiente que era de 260, 70, 80, 90 y así sucesivamente hasta llegar en cuerdas unidades de 10 en 10 hasta 330. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cuerdas son en total? De 10 y acá también. Entonces, simplemente el valor el valor penúltimo, en este caso era 330 para nosotros, sí, 330 penúltimo antes del último, y 260 es el valor múltiplo entero a 10. Entonces acá borro esto de acá y anoto qué número de cuerdas será. 330 menos 260 y 10. Está dividido entre 10 porque las cuerdas que yo voy trabajando son de 10 en 10 metros. Entonces, haciendo esa diferencia, y estaba mal allá, bueno, esta fórmula que he trazado. 330 menos 260 dividido entre 10 sale un valor exacto de 7 cuerdas. ¿De acuerdo? Entonces, entre medio voy avanzando con 7 cuerdas que van 10 en 10 metros. Penúltimo paso, ahora corresponde hacer la verificación. Y para la verificación, entonces por acá tengo una tangente de entrada y la tangente de salida, desde el principio de curva hasta el principio de tangente. Y acá se ha borrado, se ha sobrepuesto. Acá está lo siguiente. No lo borro esto. Esto es lo mismo que decir el ángulo de flexión medio. Entonces, el ángulo de flexión medio se refiere a esa. Debe ser igual a la deflexión de su cuerda de entrada más el número de cuerdas multiplicado por la deflexión de cuerda unidad más la deflexión de la subcuerda de salida. ¿Eso por qué? Ya les decía. Entre este punto y el siguiente hay un pequeño ángulo formado que es la deflexión de subcuerda. Entre los puntos de 260 a 270 hay un ángulo formado que es la deflexión de cuerda unidad, que son 7 veces, que se repiten 7 veces. Entonces, por eso, 7 veces, 7 multiplicado por 4, grados 5 minutos, 45,76 segundos. Acá lo anotan ese valor. La deflexión de cuerda unidad, perdón, la deflexión de su cuerda de entrada, este valor lo anotan. Y la deflexión de su cuerda de salida, 2 grados 22 minutos 19.75 segundos. Una vez haciendo ese cálculo, debería salirles que son iguales o parecidas. Hacer un programa computacional es un valor mucho más exacto. Hagamos con ustedes eso, para que se entienda. Entonces, la deflexión de su cuerda de entrada al inicio está 2 grados 57 minutos 19,94 segundos más el número de cuerdas, 7 cuerdas en total con un ángulo de deflexión de por cuerda unidad 4 grados 5 minutos 45,76 segundos.
más la deflexión de su cuerda de salida. 2 grados, 22 minutos, 19.75 segundos. ¿Me confirman, por favor? Estoy seguro que nos sale ese valor exacto. Los espero. Sí, o si sale eso. Exacto, no creo. Me varían los segundos, pero según su condición es aceptable. Sí, está bien entonces. Entonces te saldrá un valor de 33 puntos, 33 grados 59 minutos y acá tienes unos decimales muy acercados, ¿cierto? O tal vez 34 grados, 0 minutos y 0 punto tantos segundos. O 16 tantos, Sí, algo así. los segundos. Ya, entonces varían los segundos. Bueno, eso es lo que pasa al hacer a calculadora, ¿cierto? Mientras que un programa computacional y es mucho más exacto. Para su proyecto se va a aceptar una tolerancia de más o menos 2 segundos. ¿De acuerdo? Pero en realidad creo que varía por un punto cero tantos o algo así. Ya. Entonces, la premisa se aceptan tolerancias de más o menos 2 segundos. Entonces la verificación está comprobada. Es igual o parecido. Eliminado. Esta tabla no corresponde a esta misma de acá, pero lo podemos hacer. 330. Ahora vamos a ir sumándolo con ustedes. Necesito el valor de la progresiva. 52. Acá será 46, eso no debe pasar. Ya, a ver un rato, voy a intentar corregir esto. Ya, 330 y luego recién viene 335, no necesito estos valores. Vale. Sí. Ajá. Ya, luego por ahí pues. Pero podemos ir ordenando como ustedes saben un rato. Vaya otra vez. Ya. La cartera de localización de la curva circular simple. Terminando. Entonces, anotamos el punto, los puntos importantes. Principio de curva. Y termina el principio de tangente. Y aquí un extra, que las progresivas se anota.
kilómetro cero más 252,784, en este caso kilómetro cero, ¿cierto? Ya que no ha llegado a la unidad. Y termina en kilómetro cero más 335,791. Anotación a qué corresponde. Principio de curva, literalmente. Anotación a qué corresponde. Principio de tangente. Y las progresivas van siendo rellenadas. Progresiva al principio de curva es esta de acá. Por la subcuerda, la siguiente era de 260. Ya que va de 10 en 10, entonces 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330. Y para finalizar, una subcuerda era de 5 punto tantos y sería a 5,791. Entonces de 360, progresiva al principio de tangente, que va de 335,700 kilómetros cero, 335,791. Muy bien, ya tenemos las progresivas. Nuevamente les reitero, los radianes simplemente están para ayudarme en esta tabla. Únicamente lo que nos interesa son los grados. De flexión en grados. Entonces, el primer punto, hacer un punto simplemente sin radiar a ningún otro siguiente, que corresponde 0 grados. Primero que va a ser 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Siguiente, desde el principio, desde el primer punto, desde esa progresiva, 252 a la 260 hay un pequeño ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo de deflexión de su cuerda de principio de curva, su cuerda de entrada. 2 grados, 57 minutos, 19,94 segundos. Hasta el 270, esto va acumulativo. Entonces, al anterior, 2 grados 57 minutos, 19,94 segundos, voy sumándole 4 grados, 5 minutos, 45,76 segundos. Si suman ese valor al anterior, tienen que obtener este acá. Y va acumulativamente hasta aquí. Entonces este valor, 31 grados, 37 minutos, 40, bueno, aquí me faltaba poner algunos decimales, entonces 39 punto algo tal vez, o 40 punto algo. Yo le voy a sumar la deflexión de su puerta de salida. Y con eso me acerco al valor que ustedes han obtenido, 34 grados, 0 minutos, aquí, con algunos segundos de variación. Y de este valor debería ser, no, estoy haciendo, este valor debe ser exactamente igual. Entonces verificamos acá, con la verificación que hace un momento hemos hecho, y acá también en la tabla. Todo va acumulativo hasta aquí, ¿cierto? Entonces esos valores son iguales. Ya, muy bien. Ya, con eso habríamos terminado el capítulo de curvas circulares simples. Ya, y hoy fecha 24 de septiembre. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, entonces aquí, ojo esto. Al inicio hemos asumido hemos calculado un radio mínimo y hemos asumido un radio octavo. Podríamos trabajar con 50, sí podemos trabajar con 50, con 60, con 70, ¿cierto? Pero puedo trabajar con 2000, ¿qué dicen ustedes?
Sí, está grabando. Llevamos 1 hora con 5 minutos de clases. A ver, le reitero la pregunta. Es un radio adaptado a fin de cuentas, ¿cierto? Puedo trabajar con 2000, con 1000 tal vez, no sé. Son radios muy locos, ¿cierto? Ya. Si están con su libro, vayan a la página 201, es la misma tabla de acá. Puedo trabajar con 2000 o con 1000 si fuera necesario. Por ejemplo, puedo ver en el libro, en el PDF está en la página... página 188, no sé si es la misma. En la página 188, pero en su libro, si lo tienen en el texto, es la página 201. ¿Qué me dice? Radios para deflexiones pequeñas. Cuando yo tengo un ángulo de deflexión muy pequeño, 6 grados, 5 grados, 4 grados, 3 grados, 2 grados, y yo trabajo con un radio mínimo, más que mínimo es un radio recomendado. Entonces, puedo tener 2000 metros, 2500 metros en el caso de 5 grados, en el caso de 4 grados, 3500, 3 grados, 5500 y así sucesivamente, ¿verdad? Son radios que me recomienda el libro que yo pueda tocar. A ver, podemos verlo. Iniciar. Hagamos eso de ahí. Ángulo de flexión de 6 grados. Entonces, obviando la velocidad y el peralte máximo, tengo un ángulo de flexión de 2 grados. Perdón, de 6 grados. A ver, mediante los cálculos, empezando con 46,904. ¿Por qué? Porque para calcular, para la fórmula del radio mínimo, solo influye la velocidad específica, el peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal. El coeficiente de fricción transversal está ligado a la velocidad específica, así que sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Estos dos elementos. Entonces, velocidad específica, no ha cambiado. 40 kilómetros por hora, seguimos trabajando con eso. Perdón, acá está. 40 kilómetros por hora. Peralte máximo. A ver si la velocidad era de proyecto entre 30 a 40, me recomienda un peralte de 7%. No ha cambiado, ¿cierto? Entonces, la fórmula como tal no está ligada al ángulo de flexión. ¿Qué he hecho? 6 grados. ¿No? Entonces, 46. Pero, ¿qué me estaba diciendo el libro? Que para 6 grados me recomienda o me dice como mínimo que debería ser 2000 metros. Entonces le hago caso. Aquí no pongo 70, no, es 2000. Bien, lo que ha cambiado ahora son los elementos. Una vez que yo tenga el radio, que adopte el radio, se puede comenzar con todos los pasos. Entonces, radio adoptado de 2000. Entonces tengo la tangente, y ya calculada anteriormente por la fórmula. Cuerda larga, la externa, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué pasaba si yo lo dejaba con 70? Tengo unos elementos de curva no muy vistosos, por ejemplo, esta tangente desde el punto de intersección 1 hasta el principio de curva es bastante pequeña, 3,67 metros, ¿cierto? Una cuerda larga bastante pequeña igualmente, mucho más pequeño que esto. 7,327, una externa, 0,096 metros. Ordenada media igual 0,096 metros. Es por esto que es de la recomendación, que no trabajo con, por ejemplo, el radio mínimo 46, no podía limitarme a 70. El libro me está recomendando que más bien pueda hacer unos 2000 metros en el caso de un ángulo de flexión de 6 grados. Y eso es lo que van a hacer para su proyecto. Si tienen unos ángulos de deflexión bastante pequeños, entonces mayor en el radio. Para ustedes va a ser 46. Pueden tomar, por ejemplo, unos 100, 200, 120, algo así.
¿De acuerdo? Siempre y cuando los segmentos sean vistosos, como en el siguiente caso. Ya, terminando. Pueden ir jugando con el radio, al final es un radio adaptado nada más, pero tengan cuidado de no tener un ángulo de flexión de 68 de un rato. 78 y lo dejo con 2000. A ver qué ha pasado. 68 grados, lo dejo con un radio dotado de 2000 metros. Tengo una tangente de 1349,017. Entonces, ¿hasta dónde iba? Por ahí, continuado, ¿cierto? Ya he sobrepasado, bueno, en varios de sus casos, su carretera es de 1,5 kilómetros o algo así. Entonces ya he sobrepasado de sobremanera la tangente. Así que no vayan haciendo eso. Lo que se les va a pedir para el proyecto es que entre curva 1 y curva 2 deban tener una entretangencia mayor o igual a 30 metros. Eso se les va a pedir. Curva 1, curva 2, una entretangencia mayor o igual a 30 metros, estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces no es simplemente también jugar con el radio dotado, deben saber por qué. En 17 son unos elementos bastante vistosos. Ahora sí, ya hemos terminado. Entonces ya hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya ves, si no hay nada, entonces paro la grabación. La detengo acá.